Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a ir un poco más a temas más agradables, luego volveremos a adentrarnos otra vez en la historia, pero después de la historia de ayer de Tupac Amaru queda mucho por descubrir, pero lo vamos a hacer en próximos capítulos. Hoy nos queremos relajar un poco, hoy queremos hacer un poco de turismo, porque una conocida página web ha hecho una encuesta entre sus internautas y en este caso han elegido a Cusco como la ciudad más bonita de Sudamérica. Está en el top 25 y es la única ciudad que aparece de Sudamérica, así que es un hito bastante importante de la ciudad de Cusco. Y quiero dejar en claro que no se trata de una guía de expertos ni de una agencia de viajes. Esta lista de los mejores destinos del mundo para conocer la armaron los viajeros. Se trata de los premios Travelers Choice Awards que publica todos los años TripAdvisor, el sitio que reúne recomendaciones y críticas de los turistas de todo el mundo. El podio se lo llevó Londres, en este caso muchos aducen esto al enlace real del último año. Luego está París, está Roma, está Creta, y entre las 25 mejores se cuela una ciudad de Sudamérica, en este caso Cusco. Así que hoy queremos hablar un poco de Cusco, saber un poco más de esta ciudad, así que ¿qué les parece si descubrimos un poco la Roma de América? Bueno, Cusco es una ciudad del suroeste del Perú, ubicada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Es la capital del departamento de Cusco y además, según está declarado en la Constitución peruana, es la capital histórica del país. Es la séptima ciudad más poblada del Perú y albergaba en 2017 una población de 437.538 habitantes. Antiguamente fue la capital del Imperio Inca, una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú, en cuya época y en manos de los españoles se engalanó de iglesias, palacios y plazas barrocas y neoclásicas. Y esto provoca que es lo que hoy le convierten en el principal lugar turístico del país, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la UNESCO. Suele ser denominada, debido a la gran cantidad de monumentos que posee, la Roma de América. Bueno, como vemos, esta ciudad tiene mucha historia y creo que sería un video muy largo hablar sobre toda la historia de Cusco. Sí voy a hablar un poco de la fundación y de la época incaica. Según la leyenda recogida por el inca Garcilaso de la Vega, Manco Cápac y Mamá Ocllo migraron desde el lago Titicaca por consejo de su padre, el dios Sol. Lanzaron una jabalina de oro. Allí donde se clavó fundaron un nuevo pueblo. El lugar elegido se llamó Cusco. Bueno, te voy a comentar un poco esta leyenda con más detenimiento, porque existen dos leyendas sobre la fundación de Cusco. Hablaremos de Manco Cápac y Mamá Ocllo. Esta leyenda atribuye a su primer jefe de estado o emperador un personaje legendario llamado Manco Cápac, junto a su esposa Mama Ocllo. Algunos dicen que era su hermana, pero si se procrearon dudo mucho que sería su hermana. Se afirma que el lugar fue revelado por el dios Sol llamado Inti a los fundadores después de una peregrinación iniciada al sur de la ciudad. Dichos personajes emergieron del lago Titicaca con una barreta de oro dados por su dios Sol para fundar el imperio Inca. Por datos arqueológicos y antropológicos se ha ido estudiando el verdadero proceso de la ocupación de la ciudad de Cusco. El consenso apunta a que debido al colapso del reino de Tiahuanaco se produjo la migración de su pueblo. Este grupo de cerca de 500 hombres se habría establecido paulatinamente en el valle del río Huatanay, proceso que culminaría con la fundación del Cusco. No se sabe exactamente qué fecha aproximada habría sucedido todo eso, pero gracias a vestigios se acuerda que el emplazamiento donde se ubica la ciudad ya se encontraba habitada hace 3000 años. Sin embargo, considerando únicamente su emplazamiento como capital del imperio incaico, mediados del siglo XIII, el Cusco aparece como la ciudad habitada más antigua de toda América. Incluso antiguas crónicas de Pedro Sarmiento de Gamboa afirman la existencia de grupos étnicos en el valle de Cusco antes del surgimiento del imperio inca. Dicho autor menciona a los guayas, los Sahuaciray y los Antasayas como los pobladores más antiguos, en tanto que los alcabizas, copalimaitas y colunchimas son considerados moradores más recientes. También sabemos que los ayarmacas habitaban la región, siendo los únicos que no fueron doblegados por los incas
convirtiéndose en sus principales rivales en el dominio de la comarca. Cusco fue la capital y sede de gobierno del reino de los incas y lo siguió siendo al iniciarse la época imperial, convirtiéndose en la ciudad más importante de los Andes y de América del Sur. Este centralismo le dio auge y le convirtió en el principal foco cultural y eje del culto religioso. Se atribuye al gobernante Pachacútec el haber hecho del Cusco un centro espiritual y político. Pachacútec llegó al poder en 1438 y él y su hijo Tupac Yupanqui dedicaron 5 décadas a la organización y conciliación de los diferentes grupos tribales bajo su dominio, entre ellos los Lupaca y los Colla. Durante el periodo de Pachacútec y Tupac Yupanqui, el dominio de Cusco llegó hasta Quito, al norte, y hasta el río Maule, al sur, integrado culturalmente a los habitantes de 4.500 kilómetros de cadenas montañosas. También se cree que el diseño original de la ciudad es obra de Pachacútec. El plano del Cusco antiguo tiene forma de puma delineado, con la plaza central, Aucaipata, en la posición que ocuparía el pecho del animal. La cabeza del felino estaría ubicada en la colina donde está la fortaleza de Sacsayhuamán. Los incas organizaron su división administrativa de manera que los límites de las 4 regiones del imperio coincidieron en la plaza principal del Cusco. Y ahora vamos a la segunda leyenda, en este caso la leyenda de los hermanos Ayar. Cuenta la otra leyenda que de Capac Toco, una de las 3 ventanas de la cueva Pacaritambo, en la montaña Tampú Toco, al noroeste de Cusco, aparecieron 4 hombres jóvenes, fuertes, y 4 jóvenes mujeres muy hermosas, hermanas y esposas de ellos, Ayar Manco y su mujer Mama Ogyo, Ayar Cachi y Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Rajúa, y finalmente Ayar Auca y su esposa Mama Huaco. Ellos actuaron sobre una necesidad. Ellos vieron el estado de las tierras devastadas y la pobreza de su pueblo. Decidieron salir en busca de un lugar más propicio y fértil, y con ellos se llevaron 10 ayllus, enrumbando al sudeste. De esta forma es que empieza su viaje. Ayar Cachi era el más fuerte, y de cada ondazo que arrojaba formaba una quebrada o derribaba una montaña, alarmando a los hermanos por su poder. Temerosos entonces lo convencieron de retornar a Tampú Toco en busca de vasos de oro llamados topacusi y semillas. Lo siguieron subrepticiamente y una vez que Ayar Cachi penetró en la cueva, la cerraron con bloques de piedra, diciéndole que ahí quedaría encerrado para siempre. Al escucharlos, Ayar Cachi dio gritos tan fuertes que hicieron temblar la tierra, se abrieron los montes y se estremecieron los cielos. Prosiguieron su camino hasta hallar frente a ellos un Ayar Cachi dotado de alas que se posó cual un cóndor gigantesco en la cumbre del cerro Tampaquiró y les ordenó fundar el Cusco. Siguieron caminando hasta el cerro Huanacaure, viendo un día un arcoíris cuyos extremos descansaban sobre el mismo cerro. Dijo entonces Ayar Manco a sus hermanos que significaba buen augurio y que desde ese cerro verían el lugar donde asentarse. En el camino los hermanos vieron una huaca y enviaron a Ayar Ucho a destruirla, pero al hacerlo quedó convertido en piedra, habiendo pedido a sus hermanos que lo recordaran en la ceremonia del Huaro Chico. Entristecidos, los hermanos continuaron su camino y bajaron hasta el pie del cerro, cerca ya del valle del Cusco. Ayar Manco envió a Ayar Auca a tomar posesión del lugar que había de poblar. Ayar Auca, de quien se dice que le habían salido alas, voló al sitio indicado y al llegar y posarse quedó petrificado también. Solo quedó Ayar Manco y sus hermanas, quienes se establecieron luego en el Cusco, en donde se fundó el poderoso y admirable imperio de los Incas. Es increíble lo que son estas leyendas sobre la fundación del Cusco, de la ciudad y de lo que hoy, a día de hoy, según TripAdvisor, para los viajeros es el lugar más bonito, uno de los destinos preferidos de Sudamérica, uno de los 25 destinos preferidos de los turistas a nivel mundial y el número 1 en Sudamérica. Realmente tenéis que estar orgullosos los peruanos de que esta ciudad está prácticamente en todas las guías. Bueno, también estuve leyendo un libro que se titula Indígenas Mestizos, Raza y Cultura en el Cusco, que hace referencia también sobre la historia de Cusco, pero también sobre la explosión turística que ha tenido esta ciudad. Les voy a leer partes de este artículo
donde Marisol de la Cadena arguye que desde los años 70 el turismo genera actividad cultural, además de un aumento de la intensidad de las celebraciones religiosas y cusqueñistas, debido a la visita de extranjeros. El gobierno organizó durante los años 20 una sucursal de la Corporación Nacional de Turismo para promocionar el desarrollo turístico en el Cusco, con el establecimiento de vuelos comerciales regulares. La actividad turística tenía la oportunidad de crecer y madurar bajo la bandera del cusqueñismo. En sus escritos, los intelectuales parecían que legitimar este nuevo esfuerzo a través de las comparaciones del Cusco con otras ciudades históricas tales como París y Roma y atracciones turísticas renombradas. Por ejemplo, a diferencia de México, donde solo el sector privado sacó beneficios de la actividad turística, el turismo en Cusco benefició a todos los sectores sociales. Por ejemplo, en México se estaba preocupado de la presencia de la pobreza en el mundo turístico y fue construido tan esmeradamente que el gobierno intentó aislar la amenaza de los pobres para que no arruine la utopía de mexicanidad. Al contraste, el turismo en Cusco abrió un espacio económico que ha generado varios puestos de trabajo para la población cusqueña. Esto es una de las características más notables del turismo en el Cusco, fuera del estado. Una de las ventajas económicas que ha proveído el turismo es la oportunidad de los pequeños trabajadores de aprovechar el lado informal de este mercado para ahorrar y ganar un poco de capital. El surgimiento de extranjeros en el Cusco fue acompañado por un paisaje urbano nuevamente orientado hacia los gustos y preferencia de sus nuevos clientes. De repente hubo la creación de artesanías que permitían al turista tener reproducciones de objetos preciosos de la cultura cusqueña en su hogar lejano, y la explosión de agencias de viajes y operadores de tours en la ciudad y sus alrededores. Es indiscutible el hecho de que la presencia turística ha tenido un impacto profundo en el rostro del Cusco, y es una certeza que otros sectores económicos en el Cusco no poseen la estabilidad del sector turístico, que no para de crecer. Y esto está verificado por datos y estadísticas de el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, que viene, por supuesto, llevando estas estadísticas y viene mostrando el gasto que realiza el Estado y lo que está generando en dinero el turismo en Cusco. También hay una tesis de una mujer, que ahora no tengo el nombre, que me gustaría leerlo próximamente, donde ella hace una crítica sobre los distintos folletos de viajes. Muchos conocéis los famosos libros de viajes de National Geographic, Lonely Planet, donde se da un rostro de la ciudad, ¿no? Y los turistas llegan viendo o buscando esa referencia de los escritores de estas guías turísticas tan famosas en el mundo entero. Y sería para mí importante también contarles un poco esa crítica que hace esta autora de esta tesis sobre las distintas guías turísticas. Y bueno, creo que si tenemos tiempo en el próximo capítulo lo haremos, pero en el día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Y es interesante cómo el turismo ha crecido en Cusco desde que se fundó a día de hoy, convirtiéndose en el destino preferido por los viajeros de TripAdvisor como el destino número 1 en Sudamérica. Así que felicitaciones a los residentes en Cusco, la Roma de América. Un saludo, que tengan un buen día. Chao, chao.